Entonces, gracias por los buenos días, compañeras, de este lunes 17 de octubre. Por lo regular, el tono de la entrega del contenidos entonces se va haciendo más intenso. Las entregas son más frecuentes y el material se ve más denso porque se acumula. Es decir, empezamos de a poquito y después se va haciendo un cúmulo. ¿Ustedes van bien con este ritmo que tenemos? ¿Quieren Y yo más? atrasada, no. ¿Quieren Sí, más? sí, pero no podría. No, estoy reatrasada por temas de trabajo, estoy muy atrasada con las lecturas, todo esto, pero voy captando lo que puedo y disfrutando las sesiones también. Así que, bueno, ahí como puedo, pero no demasiado al día con los contenidos de texto. Todo. Ya, muy bien. ¿Tú, Muriel, cómo vas? También los contenidos, las lecturas es un montón y encima con las otras de danza sex, de danza y erotismo también es como un montón de información. Y particularmente yo no soy académica, entonces es como un montón para mí. Todo ese ritmo de trabajo es como, siento que es bien como de la académico, en ese sentido, de todas esa bibliografía tan extensa, tanta info para leer. Entonces, pero la verdad que igual así como cero culpa y cero presión y cero nada, como lo que llega a mi campo llega y es integrado y lo que no llega no llegó y está todo bien. Así que Está todo excelente. Gracias por decir este remate, Muriel, porque yo pediría intensamente lo mismo que acabas de decir. Disfruta, que no te venga, ya tenemos suficientes presiones y demasiada academia. ¿Por qué compartimos tanto? ¿Por qué no hacerlo más decantado? Pues porque me parece que es un servicio para que tengas el material. Únicamente jerarquiza. La presencia del cuaderno virtual te ayuda un montón, porque ya te quedas con ese, es una cartografía general de los contenidos, ya está. ¿No? A simple vista parecería que la danza y el ritual no ofrecen mucho que decir. Por lo menos, oh, me ahogo con la escena. Lamentablemente, por lo menos en el medio mexicano, se dice que no hay casi pensamiento escrito sobre danza. Entonces la gente llega y toma mis propuestas de seminarios y dice, pero ¿cómo? O sea, es un universo, claro. Y muchos de esos materiales no van a tener la palabra danza en su portada. Corresponde totalmente porque la danza no la podamos saber como bailar, sino como un proceso de transformación poética en la imagen del cuerpo. Y ahí entra una constelación de fenómenos, ¿no? Y eso me encanta, pero gracias por traer ese tema a colación. Entonces, ante la andanada que se viene de contenidos, clasifica y goza. Eh, y polemicemos también. Como ocurrió el sábado, yo traigo un tema para polemizar porque la cuestión sobre todo del ritual, bueno, no, también la danza, no está exenta la danza. Encontramos enunciaciones de tipo, la danza nos convoca a volver a lo natural del cuerpo, a lo orgánico, ¿no? El ritual me conecta con la verdad. Y la propuesta es que lo natural, lo orgánico, la verdad, son construcciones culturales. No hay la posibilidad de que nosotros sepamos qué es lo natural, ¿no? Me voy a entrar en contacto con la naturaleza. Sí, te llevas tus zapatillas, ¿no? A veces de una buena marca, porque no es lo mismo llevar cualquiera que ir a la montaña. Con unas zapatillas especiales, tu carpa y todo. Hay una interfaz cultural
en nuestro acercamiento a lo que llamamos natural. De hecho, el concepto de naturaleza es cultural, ¿no? Podemos hacer una historia de los conceptos de naturaleza desde las enunciaciones de los filósofos presocráticos, ¿no? Que decían, Tales de Mileto, el agua es el origen de todas las cosas, ¿no? O Anaximandro, que decía, no es ni el agua, ni el fuego, ni el aire, sino un elemento que se llama apeiron. ¿No? O del libro del Rerum Natura de Lucrecio, o de tantos manuales de natura que han pasado por la historia que son fascinantes, como los elaborados por Humboldt. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Es una visión limitante mía? ¿Es un prejuicio? ¿Existe la verdad? ¿Existe lo natural fuera de lo cultural? Siento que lo natural es como un orden a priori, que está antes igual, y lo cultural después, lo que hace lo cultural es ordenar para entenderlo, pero me parece que lo que es natural es como lo que está dado cuando el humano llega a la Tierra, y esto que tiene que ver con el lidiar con un mundo, con una realidad manifestada. Y después la cultura lo que hace es como intenta conceptualizarlo y ordenarlo tal vez para poder comprenderlo y para poder además dominarlo, entre comillas o sin comillas, no sé. Pero me da esa sensación, que lo natural está antes, digamos, y lo cultural lo que hace es querer ordenarlo. Como si fuese, en las cartas del tarot, como si fuese la emperatriz y el emperador. La emperatriz lo natural y el emperador la cultura. Eso suena un poco como, no sé, como yin y yang. Yo creo que es una muy buena pregunta, me deja pensando. Yo, como antropóloga, digo, a nosotros nos machaca la cabeza de que todo es una construcción cultural. Me acuerdo de una materia que hice muy linda, que se llamaba Antropología y Naturaleza, que era todo acerca de la historia de Occidente, sobre todo de separar brutalmente, en concepto también, ¿no? Naturaleza y cultura, ¿no? Parecido a lo que decía la compañera. Eh, pero no sé, quizás está sí, demasiado rígidamente separado, y es como que me acuerdo en la anterior sesión que yo estuve la semana pasada, no puedo estar, hablábamos de lo ideal, ¿no? Y quizás dentro así como lo ritual como ideal, o lo sagrado como ideal, en cuanto a no real, digo lo ideal. Por ahí la naturaleza termina siendo puesta ahí, ¿no? En ese lugar ideal y maravilloso y totalmente separado de el ser humano, su cultura, y entonces eso sí, me parece que es para cuestionárselo. Que exista así, no, creo que no. Me emociona mucho el nivel de discurso que tenemos ahora, compañeras. Gracias, lo aprecio. Sí, hay una inquietud de lo natural. Nos inquieta precisamente porque el acceso directo a ella, a esa dimensión, no nos es dado. Tenemos que acceder de manera indirecta. Pero está sin duda, bueno, tú, yo, cualquier ser vivo tiene cuerpo. Es cuerpo. No, de hecho, no tenemos cuerpo nosotros como personas, sino somos cuerpo. Hay, decir, hay una base fisiológica, o si lo quieres llamar, una base biológica. Hay un bios del cuerpo. Pero ese bios es ese ideal que dice Marilyn, ¿no? Ese retorno a la naturaleza o esa aspiración de apropiarse de la verdad es un ideal. Hemos inventado, de hecho, una construcción cultural para que nos sirva de interfaz entre esa realidad a priorística que mencionas muy bien, Muriel. Aprecio mucho este concepto de a priorismo, es decir, hay una base de partida. Antes que suceda lo cultural, hay una entidad biológica.
estupendo. Pero entre esa entidad a priorística y nuestro devenir cuerpo, hay una interfaz llamada utopía. Eso a lo que aspiro, que sé que no voy a poder llegar, pero es como el horizonte, ahí está. No voy a llegar al horizonte, pero camino a él porque me sirve de referencia. Lo tengo, forma parte de mi devenir. Aquí la otra pregunta que me sería muy significativa es si podemos vivir sin utopías. ¿Es posible que se desarrolle una sociedad, así sea una micro sociedad, sin utopías? Al parecer no, porque incluso utopías que han resultado mecanicistas como el modernismo, ¿no? El modernismo definido por un horizonte de progreso técnico que va a devenir en progreso material, ¿no? Esa fue la base del modernismo a partir de la última revolución industrial, o de la más reciente, porque a lo mejor la última revolución industrial sucede ya con los robots. Quizá la más reciente, la de la máquina de vapor. Era una utopía mecanicista, la utopía de un concepto que también, reitero, es utópico, el progreso. Después resultó que vimos que el progreso era eso, una utopía y no era dado por esa ecuación de fuerza de trabajo más innovaciones tecnológicas igual a progreso, pues no. Las filosofías de género, que también podríamos decir las luchas de género, porque son filosofías combativas, nos han aperturado esto, nos han insistido y puesto el foco en decir, pues incluso las construcciones sexuales son eso, construcciones, ¿no? El hecho de que tengas una vagina y yo tenga un pene no nos hace mujer u hombre, ¿no? Es una construcción cultural, ser mujer u hombre. Entonces abren un campo de discurso a la posibilidad de vivir la sexualidad de otras maneras o con otras configuraciones, ¿no? Ya no sé cuántas haya, la verdad. En la última que me quedé es un reporte de hace como 5 años del National Geographic que hablaba de 33 variantes sexuales. Y yo no sé si puedo concebir 33, ya no sé si haya más. ¿Ustedes saben si hay más ahora? ¿Cuántas hay? Bueno, antes era LGTB y después se agregaron letras, ¿no? A esta cuestión. Pero existe esa interfaz entre el mundo de lo biológico y el mundo de lo cultural. Me encantó esa materia de antropología de la naturaleza. Creo que debía ser fascinante. ¿Qué libros tienen ahí? Por ejemplo, ¿cuál es la bibliografía sobre la que se fundamenta? Mucho David Le Breton, Ujú. bueno, sí, como en la base de la materia, ¿cómo es este libro? Cuerpo y modernidad, no sé, no me acuerdo exacto el nombre del libro, pero de Le Breton. Es Sociología del Cuerpo y la Modernidad. Y hay Sí, otro en donde aborda ese tema de manera frontal que se llama El sabor del mundo. sí, sí. Después Descolat, Philippe Descolat, ese ya antropólogo, ese también es central a la materia. Eh, ¿Cómo es? Bruno, ay, se me fue el nombre, un antropólogo, que bastante contemporáneo, bastante joven. ¿Cómo se llama? Y francés también, varios filósofos, antropólogos franceses, eso me sale. Eh, Bruno. Ah, pero sí, muy linda, muy interesante. Merleau-Ponty, eh, ¿quién más? Bueno, hablamos de mucho de Descartes, que la otra vez vos lo mencionabas. Interesante. Ujú. Es una cuestión inquietante
porque nos lleva a pensar, bueno, mis sentimientos son auténticos, son naturales, son la verdad, ¿no? Y precisamente en El sabor del mundo, David Le Breton inicia diciendo, las emociones, los sentimientos, incluso la sensibilidad, es cultural. Nos enseñan a sentir. Debería, así lo enuncia en los primeros párrafos del libro, deberíamos elaborar una antropología de los sentidos. Esto adquiere fuerza en una corriente filosófica actual que es el posthumanismo, ¿no? Cuya tiene variantes, el posthumanismo, pero una de sus vertientes centrales es considerar la tendencia a descentralizar la idea del cuerpo como eje, como núcleo, como ombligo del universo. Esta idea representada, dicen los posthumanistas, simbólicamente por el hombre de Vitruvio, de Miguel Ángel, de Da Vinci, este hombre que está con las manos abiertas, las piernas y las manos abiertas, como un ónfalos de todo lo existente, ¿no? Descentralizar esa postulación, ¿no? Y observar que la vida se compone de cuestiones que van más allá del humano, ¿no? De hecho, ya no hablan de los animales, sino hablan de personas no humanas, ¿no? Y surgen propuestas artísticas al respecto, muchas de ellas cruzadas por las artes del movimiento, ¿no? Pienso en el Buto, por ejemplo, pienso en Minako Seki, que elabora una poética muy fascinante a partir de la figura del cyborg, que es una de las figuras principales del posthumanismo. Desde la vertiente prensada en este libro de... no estoy recordando al autor, a lo mejor ustedes se acuerdan cuál es la de cyborg y ciencia, cyborg y naturaleza. ¿Se acuerdan cuál es? Es el manifiesto posthumanista. Manifiesto cyborg también se lo conoce. Bueno, no importa porque voy a pasar el libro y otros contenidos y también películas, ¿no? Porque se ha generado toda una corriente artística. La última película de David Lynch se enfoca en esto, se llama Crímenes del Futuro. Entonces es la cuestión de que un vínculo común entre los pensamientos antiguos al respecto de la naturaleza y las funciones rituales de lo simbólico con estas cuestiones recientes del pensamiento posthumanista y muchas otras consideraciones al respecto de lo que Marilyn llama antropología de la naturaleza, están vinculadas con esta interfaz de percibir o dejarse inquietar por algo al cual no podemos llegar, ¿no? Pero sin embargo existe en la medida en que lo podemos concebir. Esa también me parece una dirección importantísima, ya para darle orden a este pensamiento que parece estar disparando por todos lados, ¿no? Existe lo espiritual, existe la verdad, existe el Dios. Me es concebible, entonces existe. De hecho, si es inconcebible, lo inconcebible también existe porque lo puedo enunciar como inconcebible, ¿no? Es inefable. Por lo menos me doy cuenta de que hay algo que está detrás del lenguaje. Uno de los libros principales de la teoría lingüística en el inicio del siglo anterior fue el Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, ¿no? Y una de sus enunciaciones principales es: cuando ya no hay nada que decir, está el silencio. Ahí está. Y ahí le da una atención metafísica, ritual, dicen algunos autores, a su teoría, ¿no? Hay una zona de indecible. Sí, pero ¿de qué está hecho? Está la zona de indecible. Ya no te puedo decir más porque es indecible, pero ahí está, ¿no?
Está esa otra orilla también. Los místicos hablan de la otra orilla, ¿no? Es la atención que sé que está, pero a la cual no puede llegar. ¿Qué es lo sagrado? Puedo elaborar multitud de fenómenos en torno a lo sagrado. Son intentos, caminatas hacia el horizonte, caminatas a la utopía. La utopía me sirve, dice Eduardo Galeano, porque me anima a caminar hacia ese lado. La atención de lo sagrado me sirve porque no me importa la resolución de si existe o no, ¿no? Sino que me lleva a caminar. La caminata existe. Es decir, esa utopía me convoca a actos. Hablábamos la ocasión anterior de las epistemologías, de las artes del movimiento, teatro, danza, que buscan esa utopía por medio de lo que los místicos han llamado el acto total. Grotowski lo toma como tal, ¿no? El acto total, un acto definitivo que me haga estar presente. La presencia es una utopía, porque me evado constantemente, ¿no? En esa construcción cultural, sé que hay algo que tengo de fundamento, lo he llamado mi esencia, pero estoy retenido por una red de emociones, de pensamientos que son construcciones. Me queda claro, ¿no? Después de un trabajo personal intenso, me queda claro que lo que yo llamo mi vida no es tan accesible. Estoy interpelado continuamente por múltiples simbolismos que son construcciones. Yo mismo me descubro actuando mecánicamente en esas construcciones habituales porque pertenecen al hábito, ¿no? Y sé que debo hacer un trabajo intenso para trascender esa red cultural y llegar a mi fundamento, porque el fundamento lo sé, está allí, no lo veo, lo percibo, hay veces que lo vislumbro. En la historia de la mística, estas cuestiones de vislumbre son frecuentes, ¿no? La vislumbre de lo sagrado, ¿no? Por ahí Dios se manifestó en una zarza ardiente. Es una inquietud, ¿no? Actos desesperadamente declaratorios de la necesidad de que la utopía se manifieste, como los de Tomás de Aquino, para no nombrarlo Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer, ¿no? No, pero ahí están las manos de Jesús. Necesito tocar las llagas de Jesús para decir, sí, era el Mesías, ¿no? Meter la mano en la llaga. La necesidad vehemente de que eso que sé que existe es un saber que intuyo. Y ahí dije una palabra para mí importante en nuestro trabajo práctico, ¿no? Considerar que el acceso a ese ámbito es un acceso que no va a ocurrir por la razón construida como procesos cognitivos racionales, ¿no? En mucho va a ocurrir por otro tipo de modos de conocimiento, ¿no? Yo dije la intuición porque me parece principal y siempre abogo porque se considere la intuición como un sentido del cuerpo. Considero que es bastante limitante apreciar que solo tenemos 5 sentidos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos 5 sentidos, ¿dónde dejamos ese sentido permanente que es la propiocepción? No lo podemos dejar de lado, es un sentido del cuerpo. Todo el tiempo nos estamos ubicando. Continuamente, no hay manera en que no estemos ubicándonos con respecto al espacio y al tiempo. Si se interrumpe esa ubicación, entonces sobreviene una crisis, ¿no? Siento un vaído, un desmayo, no sé qué pasó, fueron unos segundos, 3 o 5. Ya 10 segundos es como de ir al hospital, ¿no? O sea, hay un colapso cerebral, algo me pasó, ¿no? Me fui 10 segundos, imagínate un minuto, pues ya es preocupante, ¿no? Sucede
Creo que nos ha sucedido y de inmediato el cuerpo busca restablecerse. ¿Dónde estoy? ¿No? Hay veces que no es necesariamente una cuestión médica, ¿no? Pasamos la noche en casa del amigo, del amante, y amanecemos y buscamos nuestra mesita de luz, ¿no? Y decimos, ay, chingado, toqué un perro. Ah, no, pues no estoy en mi casa. Entonces, la propiocepción es un sentido que permanentemente está. Agregaría también la interocepción, porque todo el tiempo estoy comunicándome conmigo, o sea, no hay, tampoco cesa esa interocepción. Entonces, interocepción y propiocepción, pues también son sentidos. La intuición, por ahí si quieres, es más disputable, porque dices, no, la intuición no. Yo creo que sí, muchas cosas en nuestra vida son tomadas decisiones por intuición. En la mayor parte de los casos no les damos importancia y elegimos justamente el camino que sabemos que no deberíamos de elegir, ¿no? ¿No te pasa eso? Y luego decimos, ¡ay, pero yo sabía que no era por aquí! ¿No? El viernes me pasó y no, con consecuencias desastrosas, ¿no? Porque voy a un cajero automático a sacar $200, pero no, mi intuición me decía que fuera otro cajero. No le hice caso, fui a ese cajero y no me dio la plata. Y justamente ese decir, ¡ay, pero yo intuía que tenía que ir a otro! ¿Eso es un sentido del cuerpo, la intuición, o es una construcción? Por ejemplo, ahí es una cuestión liminal, ¿no? Ya hay un hecho concreto, o sea, intuyo porque me han enseñado a intuir, o la intuición es realmente un puente entre esa natura y yo. ¿Qué piensan ustedes? Nunca lo había pensado, pero ahora creo que sí, lo veo como un sentido, como ese puente. Que creo que como otros sentidos también se entrena, ¿no? Digo, o sea, la vista está, pero uno hace un trabajo con la vista y se pueden hacer tanto ejercicios físicos como vamos aprendiendo a ver colores, a diferenciar colores, eh, y así con cada sentido, ¿no? De los 5 básicos que mencionamos, pero, pero me parece muy lindo pensar la intuición como uno más, creo que sí es. Jacobo Greenberg, el científico mexicano que ya he mencionado varias veces, entrenaba eso con logros impresionantes, como les enseñaba a los niños la lectura no ocular, ¿no? Entonces les ponía el libro, pero, pero de revés, ¿no? O sea, lo ponía así, tú eras el niño lector, ¿no? Te decía, léelo. Y los entrenaba hasta que el niño leía sin ver esto. Los resultados eran una y otra vez, y para él eso era la muestra de que actuaba esa frecuencia de intuición, ¿no? ¿Cómo se puede lograr? ¿No? ¿Para qué lo hacía? Como una especie como de truco de magia barato, ¿no? Para verlo. No, el foco de la investigación a practicar la lectura no ocular es, todo es una red de energías, ¿no? Eso que llamamos cultura son descripciones, manifestaciones que nosotros le hemos otorgado a ciertas frecuencias vibratorias de la energía, ¿no? Si trascendemos esas frecuencias, nos encontramos tratando con la energía de otro modo. Los chamanes son maestros de conocimiento en el sentido en que saben, conocen cómo tratar con la energía de otra manera, ¿no? Y se apoyaba en hechos históricos, seguramente antropológicos, Marilyn, como por ejemplo los habitantes de América que por primera vez vieron llegar los barcos, no los veían, porque no sabía qué era eso. Nunca antes había visto un barco, ¿no? Tuvieron que tener algunos momentos de comunicación con ese aparato simbólico.
Esa es una propuesta fascinante del Butto, ¿no? Encarna lo que no se puede conocer. Un maestro, Katsura Kan, me decía de una manera más contundente, decía, tienes que hacer tu cuerpo como un UFO, un Identified Flying Object, un OVNI, ¿no? Un objeto volador no identificado. Sí, extrañísimo, de tal manera que la gente de repente llega, me cuesta un momento saber que estoy ante algo, ¿no?, que no sé qué nombrar. Con lo sagrado pasa lo mismo. ¿Vamos bien, compañeras? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Y es algo al cual no llegamos la sesión de sábado porque me gustaría llegar ahora. Lo cultural tiene varias capas, ¿no? Yo estoy en capas limitantes si no voy a esa atención de lo que no sé, de lo que no alcanzo a ver. La verdad me sirve, es algo sumamente útil, porque me ayuda a trascender esa red que me contiene de lugares comunes, ¿no? Allí hay una diferencia muy grande entre el hábito y el ritual. Parecería igual, ¿no? Bueno, pues si el ritual se hace hábito, si repites constantemente, como dice el inicio de la película de Tarkovsky, El sacrificio, ¿no? Repites un acto cada mañana, cualquiera que ésta sea, sales y viertes un vaso de agua en el césped a las 7 de la mañana, todos los días. Algo va a pasar a lo largo del tiempo, meses o años, algo va a pasar, ¿no? Lo dice, te acordarás, a partir de la historia del monje que va regando un árbol seco y en algún momento el árbol florece, ¿no? Ujú. La persistencia a ir a esa utopía, a ese ideal, ¿no? La labor de la disciplina mística, ¿no? Creer, sostener la creencia. Si tuvierais una fe de un grano de mostaza, con esto te bastaría para llegar al reino de los cielos. El reino de los cielos es el ámbito de lo sagrado. La fe es ese impulso que necesito para mantener la constancia y decir, sí puedo llegar a él. Es una atención que necesito. Esa atención es indispensable para que yo vaya más allá de la red de costumbres, de hábitos que me aprisionan. Sí. Me ha servido para darme cuenta que mi nombre, que mis datos, no soy yo, que lo que me hace ser lo que soy es algo que es inefable hasta este momento, de mis 54 años. Es inefable, pero voy en busca de ello, ¿no? Voy en busca y tengo algunos datos que me sirven para reafirmar esa búsqueda. Esos datos son energía, son manifestaciones de energía. Los he llegado a acariciar, incluso en el sueño, ¿no? Esos sueños me han servido para darme cuenta que sí existen. No sé si llegue, probablemente no, pero tengo que trabajar sobre eso. Entonces, de lo que estoy hablando, que es un lugar de vínculo, un tejido vincular entre la danza y el ritual, es de esta labor persistente en aquello que vivo, no como un fantasma, no como una ilusión masturbatoria, ¿no?, que me complace momentáneamente. Lo vivo como una fuerza. La pérdida de lo sagrado es precisamente perder el contacto con esa fuerza. ¿Cuándo sirve un ritual? ¿Cuándo sé que estoy en danza? Cuando estoy en contacto con esa fuerza. ¿Por qué lo que llamamos danza históricamente ha acompañado el ritual? ¿Por qué?
Porque la mayor parte, de hecho, de la historia de la danza está en contacto con el ritual. Ayer publicaba algo diciendo el ballet también, el origen del ballet está lleno de componentes rituales, ¿no? La Italia del siglo XV, donde se origina el ballet, es una Italia donde las cortes están apoyando a artistas y místicos a recuperar los saberes orientales, ¿no? Como el tarot, precisamente. No me acuerdo quién. Ah, tú, Muriel, mencionabas al tarot, ¿no? Bueno, ¿dónde se origina uno de los tarots más hermosos, deslumbrantes, que de hecho estaba tapizado con una capa de oro? En la corte donde nace el primer coreógrafo, el primer maestro de danzas occidental, ¿no? Que no fue francés, fue italiano, Domenico da Piacenza. La corte Visconti Sforza, así se llama el tarot, ¿no? Tarocchio Visconti Sforza, deslumbrante. La danza me ayuda a estar en un ámbito en donde el lenguaje va perdiendo presencia, ¿no? Me vivo, me entiendo, me comunico de una manera que no tiene, por lo menos momentáneamente, el peso de ese lenguaje. El peso abrumador que todo el tiempo me acompaña, porque todo el tiempo estoy vinculada con el lenguaje. No dejo de hablar. Cuando no hablo con alguien, me hablo a mí misma continuamente. Y además me hablo de diversas maneras. No es una voz la que ocurre en mi cabeza. Ojalá lo fuera. Es una multitud de voces, ¿no? Quiero acallar por un momento las voces en mi cabeza. Cuando estoy elaborando sobre este fenómeno me doy cuenta que no sé realmente si soy tonto, si soy pobre, si soy un fracasado, porque las cosas incluso malas que me tiran para abajo, yo me las estoy diciendo todo el tiempo. No es que alguien me esté, ni siquiera un hecho que yo podría llamar objetivo me esté indicando que es así. Yo me lo estoy sembrando, ¿no? Hay una tendencia, de hecho, en que me siembre lo que me tira para abajo, ¿no? Como una especie de proceso de autodestrucción, ¿no? Entonces, de eso me rescata la danza, en mucho. Es un momento en donde digo, coloquialmente digo, ¿no? Respiro, me comunico con lo verdadero, con lo auténtico. Eso es entonces, ¿no? También lo que yo nombre como verdadero y auténtico es una cuestión de construcción cultural, pero lo vivo, pero puedo vivirlo. La danza me habilita la dimensión de despejarme, despojarme, te digo momentáneamente por lo menos, de el imperio del lenguaje. Acceder lo que en el erotismo, no Muriel, se llama el imperio de los sentidos. Qué bello título de esa película japonesa. ¿La vieron? No, no, ay, la vamos a ver, no podemos no verla. Tremenda. El imperio, fíjate qué título, el imperio de los sentidos. Fabuloso, ¿no? Uno de los mejores títulos para mí del cine. Bueno, compañeras, ¿qué piensan ustedes? Yo de repente agarré una onda de hablar y no dejé lugar para el seminario, disculpen. Bien, por un lado, todo el tiempo estuve como siguiendo el concepto de Castaneda del punto de encaje en relación a esto que hablamos de la cultura, ¿no? Y inclusive recuerdo que cuando lo leí, me pareció como la descripción más coherente o que más resonaba conmigo de lo que es la cultura, simplemente una posición del punto de encaje. Y lo hermoso es que ahí lo que él nos trae es el permiso de ese punto de encaje, entonces como también una forma de liberarnos de esa altura, o como el poder elegirla, algo como el estar en el mundo sin pertenecer al mundo, como que no es obligatorio
mantenerse dentro de los parámetros. Entonces ahí como que todo lo que se iba hablando me iba como reforzando la idea del punto de encaje, como una forma, el lugar en el que, a través del cual yo puedo leer lo que se manifiesta a mi alrededor, como una decodificación de todas estas millones y millones y millones y millones de informaciones que me rodean, de las cuales yo puedo solo seleccionar un porcentaje mínimo para concientizarlo y racionalizar. Todo el resto lo puedo, ahí entra la otra palabra que es yo puedo intuir. O sea, es plausible de ser vivido por mí, y ahí entra otra palabra que es clave, la percepción, que también es algo que está condicionado por el punto de encaje. Yo percibo mi realidad, el lugar ubicado mi punto de encaje también. Entonces, como si la intuición fuese una posibilidad de decodificación de estas informaciones que no tiene una confirmación racional. O sea, todas estas informaciones, que son infinitas prácticamente, están accesibles para mí como ser humano. El ser humano tiene capacidad, sí, de accesarlas. Y por eso es que todos tenemos estos pequeños como insights de intuición, o de que me llega un conocimiento que no tiene un fundamento racional, no lo puedo explicar racionalmente, simplemente una información a la que puedo accesar. Entonces siento que la intuición es justamente una conexión directa con esta fuente, estas millones de informaciones, que selecciono desde un yo que no es el yo consciente, que no es el yo pensante o el yo racional. Y ahí de nuevo es que empiezan como las capas que tengo como ser humano, que no es la única capa que tengo en la de la racionalidad, tengo otras formas de accesar a la información también. La racionalidad inclusive queda absurdamente corta y limitada. Entonces me venía eso en relación a la intuición, en relación a la percepción y en relación a lo que es la cultura. Voy a dejar por ahí. Buenísimo. Gracias por traer a colación esa técnica de mover el punto del encaje, que es descriptivamente excelente, ¿no? Nos encajamos, damos un foco de atención a cierta construcción cultural, hay que desplazar eso. Al desplazarla se reconfigura. ¿Qué lo desplaza? El acto ritual de ingestión de enteógenos me saca del punto de encaje. El acto de erotismo, entro a otro nivel, ¿no? El acto de la danza, el acto de la guerra sagrada, técnicas arcaicas del éxtasis, como lo dice Mercheliade, ¿no? Sí, puede ocurrir espontáneamente. Muchos chamanes se vinculan con hechos contundentes, espontáneos, como los graniceros del Estado de México, ¿no? Que se inician, van caminando por lugares donde es muy factible que les caiga un rayo. Buscan que les caiga un rayo, ¿no? Por eso son llamados los hijos del rayo, porque si les cae un rayo, entonces un impacto que si sobrevives, te conviertes en el chamán. Los graniceros se llaman. Bien, sí. Esto está en la base de las enseñanzas antiguas de la danza, se expresa de una forma bellísima, de acuerdo con es la tradición tibetana de la Dakini, la bailarina sagrada del budismo tibetano, la Kandroma, también llamada la danzante del cielo, ¿no? La enseñanza la da el guru Padmasambhava, también conocido como Guru Rinpoche. Desciende con la visión, asciende con la conducta. Maravilloso. O sea, el comportamiento, la conducta tiene que ascender, tiene que trasladarse de esas descripciones normales. Las descripciones de la realidad, entendida la realidad como
como la palabra del rey, ¿no? La palabra real, ¿no? La palabra de aquel que vivió antes de nosotros y que nos dijo que el mundo es así, pero son descripciones. Entiendo que son descripciones, entonces mi hacer me lleva a otro momento de otra configuración. Reconfigurar las energías que me hacen ser lo que soy. Me pareció un gran momento. Gracias, Muriel. Ojo, hay que considerar, no es estable, son instantes, ¿no? De ahí que necesite reiterar el ritual. De ahí que el ritual guarde los capitales simbólicos de las comunidades que desde un punto de vista, si quieres, colonizador, se han llamado comunidades de pensamiento mágico, ¿no? Por no decir de maneras más rudas, ¿no? Bueno, sí, aceptémoslo, ¿no? ¿Qué es una comunidad de pensamiento mágico? No, una comunidad que tiene prácticas al respecto. Basta, o sea, no hay que abundar mucho, ¿no? Tiene prácticas al respecto. Y estas prácticas no excluyen las maneras normadas y normales, por tanto, de vivirse. Una sociedad tremendamente hipercapitalizada, hiperindustrializada, como la de México, ¿no? Está permeada por el pensamiento mágico, ¿no? Entre cuestiones industriales, tecnológicas, abrumadoras, entre millones de habitantes, encuentra reducto donde realizar rituales, donde adquirir elementos de la magia en todo su despliegue, ya sea magia blanca, verde, negra, etc. Ah, la magia roja también. ¿Tú cómo ves, cómo consideras esto que estamos discurriendo, Marilyn? Me encanta, estoy tratando de ordenarlo con palabras en mi cabeza. Me pareció muy importante todo lo que compartió también la compañera, porque a mí lo que más me había quedado hoy, creo que tiene que ver con todo esto, tal vez más chiquito, esto que dijiste en un momento de la creencia, del creer y sostener esa creencia, pero como fuerza, ¿no? Y creo que ahí, entonces el ritual, el contacto con esas fuerzas, ¿no? La creencia y fuerza, que a veces creo también en lo cotidiano, ¿no? Que hablaban de lo cotidiano, entonces más del pensamiento racional y demás, es como que por ahí todos tenemos muchas creencias, creo en esto, lo otro, lo lees acá, lo lees allá, con una liviandad que es la del aire de la mente, ¿no? Cotidiana. Y para mí fue fuerte cuando lo dijiste como el anclar en otro lugar, ¿no? En otra dimensión, y que en la percepción, y esto que decíamos de los sentidos, es otra dimensión, la de las fuerzas, ¿no? Ya no es la que dijiste también, después lo noté, ¿no? Desciende con la visión y asciende con la conducta, o sea, ya es una práctica, es una puesta en movimiento. Entonces ahí entendí más, me parece, esto de qué es sostener esa creencia, no de una idea que me parece, ¿no? Sino que a veces en las religiones, en lo ortodoxo, en lo dogmático, se vive solo ahí, ¿no? O porque alguien lo dice, como decías, porque el rey lo dice, entonces es esto, listo, que habitar internamente, verdaderamente en un lugar de fuerzas, y fuerzas que me mueven también. Me quedé mucho con todo eso. No sé si se entendió, porque tengo como la cabeza y con todo lo que fue apareciendo, pero bueno, quería compartir eso. Me sirve pensar, de hecho, toda la cuestión del devenir como una cuestión de fuerzas, ¿no? Escribe Gilles Deleuze o Deleuze en un ensayo que se llama Nietzsche y la filosofía, dice, la historia de una cosa o de una entidad es la sucesión de las fuerzas que se apoderan de ella y la coexistencia de las fuerzas que luchan para conseguirlo. Un mismo objeto, un mismo ser, un mismo fenómeno cambia de sentido de acuerdo con las fuerzas que se apropian de él. Ahí está entonces la importancia de este pensamiento del devenir, ¿no? Si me veo como fuerza, no me marco en una identidad configurada por datos, ¿no? Soy flor, soy campo, soy esa tormenta que viene, soy también el caudal económico, soy
un montón de cosas. Es algo real, que es el tiempo que vivo, es una fuerza. Yo soy el tiempo. Estoy en el tiempo. Convivimos ahora en un tiempo común, pero el tiempo existe porque yo existo. Tú tomando mate, ¿no? Y rascándote el bíceps, existes porque yo estoy vivo. Cuando yo muera, todo esto va a desaparecer. Morir es no estar con los amigos, no estar viéndote, no estar en posibilidad de tener ninguna experiencia. Pero mientras tanto, es ponerme en juego, ¿no? O decido vivir a expensas de esas fuerzas que van a tomar mi cuerpo y lo van a ir haciendo de aquí para allá, ¿no? Yo mantengo cierta sobriedad en la configuración que me ha sido dada y trato de ir escalando en la jerarquía de mi especie, de mi sociedad, ¿no? O bien irrumpo y reconfiguro, ¿no? Eso me hace rebelde, sí. El rebelde sagrado, ¿no? El loco del tarot, ¿no? La magia, la brujería, el sexo sagrado, cualquier camino que yo tome, ¿no? Se vuelve eso, no un fin, un medio para reconfigurar la constelación de fuerzas que intentan definirme, ¿no? La rompo constantemente, ¿no? Y eso se nota, tiene que notarse, o sea, ya me queda claro que encarnar la magia no es ese pensamiento hippie o hippioso, ¿no? De que el universo conspira. No me vengas con eso. Yo actúo, ¿no? Es una cuestión que no excluye mi libre albedrío. La figura de la bruja es una figura totalmente consagratoria del libre albedrío, ¿no? Ahí donde la masa hace de cierta manera, la bruja dice, no, hay otras maneras de hacer. Ah, no, pero esta pinche vieja está vinculada con el demonio. Claro, porque transgrede, ¿no? Son figuras de ruptura, figuras transgresoras per se, ¿no? Desacomodan lo acomodaticio. Desordenan el orden, ¿no? Inculcan esa fuerza que va a sacar de sentido la jugada simétrica de la normatividad. Creo que a partir de ahora podemos pasar a esperar alguna peliculita, algún otro ensayo, libro, ¿no? Porque ya se nos acabó el tiempo de sesión. Pero antes de, en estos últimos minutos, no sé si quieran decir algo ustedes. No. Bueno, pues que hagamos el día que queremos hacer. Gracias. Un placer estar con ustedes.